Perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas quienes están aquí asistiendo, ¿cierto?, a esta jornada de Agrotech. A nombre de los organizadores, les damos la cordial bienvenida a Agrotech Maule 2020, ¿cierto?, a nombre del Centro de Extensionismo Tecnológico Sincagro, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, y el programa Maule Alimenta, ambos instituciones apoyadas por Corfo, y estamos muy contentos de la positiva recepción que han tenido con este evento. Vamos a dar comienzo en esta sala, ¿cierto?, al ciclo de charlas en foco en la gestión del agua, con la exposición de escasez hídrica y agro, innovar, invertir y comunicar asertivamente, desarrollada, ¿cierto?, que va a ser presentada por Francisco Contardo, fundador y presidente de la Red de Periodistas Agroalimentarios de Chile. La idea es que una vez que se realice la exposición, Francisco pueda responder las consultas sobre su exposición. La idea es que ustedes vayan dejando esas preguntas en el chat de Question and Answers. Bueno, Francisco, de formación profesional periodista, ¿cierto? Tiene un MBA, diplomado en Economía y diplomado en Responsabilidad Social en el Agro, fundador y director ejecutivo de la agencia de comunicaciones Comunica Agro. También es director y comunicador del programa Gestionando el Agua en Radio Agricultura, director del portal agrochileperú.com. Actualmente es vicepresidente del directorio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, institución de la cual fue anteriormente director ejecutivo. Es además también parte del directorio de la Corporación de Empresarios y Ejecutivos de CIES Chile. Así que agradecemos, Francisco, y te invitamos a que puedas compartir tu ponencia. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho esta presentación y agradezco también a los organizadores de Agrotech Maule por haberme invitado, a la gente de Tincagro, a la gente del PR de alimentos también del Maule. Les agradezco la invitación a poder estar esta vez, un agrado, un honor poder estar. Y también a todos quienes se están sumando para escuchar esta presentación. Los quiero invitar a ser súper partícipes, a hacer preguntas, a hacer comentarios a través del chat y para que justamente al final puedan ser formuladas y poder contestárselas todas. Así que eso, invitarlos a ser bien activos y ser parte de esta ponencia. Y justamente la invitación de esta ponencia también es a poder situarnos en cómo nos ven, dónde estamos efectivamente y dónde queremos estar y cómo queremos que nos vean como sector, como sector agroalimentario me refiero. Y esto desde la perspectiva de la principal preocupación que está teniendo el sector hoy en día y en los últimos 10 años también a partir de lo que es esta mega sequía, que es la escasez hídrica y el agro. Donde lo que vamos a proponer el día de hoy es un poco esta receta de innovar, invertir y comunicar asertivamente, donde muchas veces alguna de estas patas, de estos tres pies, como un extraterrestre que tiene tres piernas, alguna vez nos queda aparte. Esto lo saltamos, dado que ya no me presentaron. Bueno, y hoy día nos situamos en un mundo que parece estar patas para arriba, parece estar totalmente desordenado, como muestra este título. Porque ¿quién habría dicho hace un año que una pandemia afectaría a todo el mundo sin distinción? Me acuerdo en el verano, muchos de ustedes pueden haber estado en las faenas agrícolas, trabajando o entregando sus productos si son proveedores del agro, moviéndose por los campos. En mi caso, en febrero estaba de vacaciones y veía con una cierta preocupación, pero no tanto, algo lejano que había en Wuhan, de un virus potencialmente mortal, y no pensamos que un mes después, un mes y medio después, esto nos iba a cambiar la vida. La manera de trabajar, nuestra vida familiar, la forma de educarnos y capacitarnos a distancia, con sus beneficios y también los problemas que conlleva, y la forma de convivir unos con otros, incluso la forma de vivir en familia, como vemos en esa foto. Y tampoco, y en nuestro mundo, más aún cuando llegamos al mundo agroalimentario, hace algunas décadas, nuestro país no habríamos imaginado que íbamos a tener una sequía como la que tenemos el día de hoy, que un problema iba a ser el agua cuando estamos rodeados de norte a sur en todo nuestro territorio, prácticamente en todo nuestro territorio, por una larga y alta cordillera y por un mar, por un océano enorme también, lleno de agua, con una cordillera con nieves eternas. Nuestros padres se habrían imaginado que íbamos a estar sufriendo por una crisis hídrica estructural el día de hoy. Posiblemente no.
nuestro mundo cambia. O que la agricultura del sur comenzaría a mirar y migrar hacia la fruticultura debido a los efectos del cambio climático. Y podemos ver todas estas portadas y muchas otras más de distintos medios agrícolas que hablan como un tema fundamental del recambio hacia el sector frutícola y cómo cultivos tradicionales se están reemplazando muchas veces por sector frutícola, llegando incluso hasta Osorno. No es casualidad, por ejemplo, que gremios como la SAGO de Osorno o como la SOFO de Temuco se sumen con entusiasmo a afiliarse a Fedefruta, que es el gremio de los fruteros, que tradicionalmente era de la zona central. Son señales súper potentes que se están dando y que tienen que ver con el cambio climático. Hoy en día las condiciones, la cantidad de agua necesaria está en la zona centro-sur. Y nosotros nos estamos adaptando, estamos como este señor que está ya en línea funcionando, o estamos cerrando el local hasta nueva orden y sin operar. ¿Cómo estamos funcionando? Y aquí la propuesta y la invitación es a salir jugando, ¿eh? como lo hace Gerard Piqué. Quizás este año ya el ejemplo no es tan bueno porque el Bayern Múnich le dio un 8-2 y los dejó fuera de la Champions League. Pero hasta hace un año y medio atrás, el Barcelona era sin duda el mejor equipo del mundo. Durante una década fue el mejor equipo del mundo. Así como 10 años lleva la sequía, el Barcelona lleva 10 años siendo el mejor equipo de fútbol del mundo. Y todos nos fijábamos en Messi, pero había alguien importante que estaba en la defensa, que cabeceaba, despejaba, pero luego no tiraba el balón al tuntún, ¿no es cierto?, hacia adelante, sino que lo que hacía era levantar la cabeza y entregarle la pelota al mejor del mundo, a Messi. Y esa era una gran receta. Él salía jugando, ¿eh? No despejaba sino más. Y eso es lo que hacía Gerard Piqué. Y eso es lo que tenemos que salir haciendo nosotros en momentos de crisis, en momentos de pandemia, en momentos de falta de agua, en momentos en que nuestro sector puede ser incomprendido, con flexibilidad, dando el ejemplo cuando estamos en posiciones de liderazgo y, por supuesto, innovando, como van a ver en muchos de los ejemplos hoy día de quienes van a exponer y quienes también están, también en los stands de este evento. ¿Ah? Y para ello es vital comprometer y motivar en la adversidad a nuestros equipos y también a nuestros stakeholders en general. ¿Y qué hacemos con el agua? Entremos en terreno. Aparece como algo inabarcable, hay múltiples soluciones, se muestran distintas posibilidades. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo abordamos? Si yo tengo un campo, ¿cómo lo abordo? Si yo trabajo en una exportadora, ¿cómo lo abordo? Hoy en día estamos recibiendo muchas ofertas de distintos servicios que nos vienen a resolver problemas relativos al agua para una mejor gestión del agua. Les doy un ejemplo. En mi programa de radio muchas veces me ha tocado, y en los años que llevo en radio, recibir a emprendedores del sector, muchos de los cuales ofrecen distintos tipos de sensores para riego, para medir fundamentalmente el riego, de distintos valores, de distintas calidades. ¿Cómo discrimino yo? ¿Cómo sé qué es lo que sirve para mi predio? Para mi predio? ¿Qué es lo que me sirve para producir más y mejores alimentos a mejor calidad? Bueno, y ahí hay mucho por hacer en cuanto a tecnologías de innovación, análisis de data, gestión de las cuencas y finalmente comunicación asertiva, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. ¿Qué hacemos en el predio? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Por lo pronto, riego tecnificado. Cuando uno ve las cifras, y lo conversaba hace unas semanas también con la gente de la AGRIT, de la Asociación de Riego y Drenaje, ellos me decían, bueno, en nuestro país, aunque no se crea, aunque no lo creas, me decían, aún alrededor del 60%, entre el 60 y el 70% de la superficie bajo riego agrícola sigue regándose por tendido y no tiene riego tecnificado. Eso el día de hoy es un delta tremendo, ¿eh? Que hay que superar. Y todas las políticas que hay al respecto, públicas, y también el esfuerzo que puedan hacer los privados, es relevante. Y especialmente la pequeña agricultura, que tiene una brecha y una dificultad para implementar
este riego. Y todo lo que se puede hacer a través de los fondos también, de la ley de riego, etcétera, es clave. Por otro lado, en el predio también se puede trabajar la fertirrigación, algo que es mucho más nuevo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también con poder ir llevando junto con el agua, por estos sistemas tecnificados, poder ir llevando también la medida justa de productos fitosanitarios, ¿no es cierto?, de agroquímicos positivos que puedan servir para fertilizar los campos o para evitar también las plagas, y eso que pueda ir en la medida justa y medido tal cual como se hace con el agua. De esa manera, además, es más sostenible y llegar de mejor manera y tal como el agua entra a nutrir, estos productos junto a ella entran directo a nutrir la raíz. ¿Ah? Eso son tendencias interesantes y que yo creo que poco a poco van a ir aplicándose en la gran mayoría de los campos. También en el predio las estaciones meteorológicas y los sensores, entiendo que ustedes vienen ya de una charla en que se habló algo de eso. Antes tener una estación meteorológica hasta hace 5 o 6 años atrás en el campo era algo para las grandes agrícolas y un verdadero lujo. Hoy en día también hay estaciones meteorológicas mucho más al alcance de la mano y que tú la puedes tener en tu predio y puedes tener una buena medición. Por otro lado, también existen herramientas gratuitas donde uno puede tener más o menos claro dentro de la zona, dentro de la cuenca que uno está, cómo se vienen las condiciones climáticas, si es que uno no tiene la posibilidad de tener esta medición al callo en el propio campo. Están los sensores, ya hablamos un poco de ellos, y los sensores que van justamente siempre además ligados a alguna plataforma web que permite tener más o menos data disponible para poder analizar y tomar buenas decisiones. ¿Mm? Y ahí también es clave el análisis de datos. Y hoy en día existen apps, existen distintas fórmulas para poder tener en el propio teléfono el análisis de datos. Ahí una clave también y algo que se ha insistido mucho es el tema de la iluminación de las zonas rurales de nuestro país. Y ahí hay regiones que tienen un déficit. Si uno calcula, por ejemplo, la región de la Araucanía siempre ha tenido un déficit en cuanto a iluminación rural. ¿Ah? La situación del Maule es bastante mejor, pero aún así siempre existen algunas brechas o lugares apartados en el mundo rural donde no existe conexión a Internet. Ahí sí ayuda mucho el que esto esté disponible en el teléfono, porque gran parte de las zonas sí están iluminadas telefónicamente y por lo tanto estas apps son muy útiles. ¿Eh? Y eso tiene que ser, perdón, y eso tiene que ser siempre analizado, porque la data sirve, pero si yo no la analizo, no saco buenas conclusiones respecto de eso, no es útil. Yo puedo tener mucha información, pero si no la gestiono, no me va a servir. Entonces, más que tener una avalancha de información, parece ser que la receta es tener la información que yo quiero y tomar así como los paquetes, cuando tiene un paquete de un software por ejemplo, de contabilidad, ¿no es cierto? Y uno le pasan el Softland y uno se vuelve loco porque uno puede tener 10 paquetes distintos de información y a lo mejor yo necesito 2 y yo debo contratar lo que yo efectivamente necesito, no necesito para qué tener una tremenda plataforma. Lo mismo ocurre también con esto, buscar cuál es el producto a la medida. Y también podemos trabajar en la ruta del agua, eso lo decíamos en el predio, pero también podemos trabajar, y es importante y un imperativo, trabajar en la ruta del agua. Y aquí hay una labor que es de los públicos como de los privados y se puede trabajar coordinadamente. Y ahí en la ruta del agua podemos trabajar con compuertas automatizadas, con medición de caudales, el revestimiento de los canales, etcétera. Con el revestimiento también siempre está este tema de cuánto del canal puede estar infiltrando eventualmente las napas y si el revestimiento puede perjudicar eventualmente lo que puede estar sacando alguien de agua subterránea de algún pozo. Por eso es tan importante también el conversar, ¿ya? El asociarse y el que existan organizaciones de usuarios de agua. Ese foco en las organizaciones de agua creo yo que es muy relevante y lo que me ha tocado ver es que efectivamente cuando hay organizaciones de usuarios de agua potentes, se logran resolver los problemas y se logra avanzar, porque es legítimo que existan distintos intereses entre distintos actores que hacen uso de este recurso tan importante. ¿Mm?
Y por lo tanto en la cuenca es necesario una gestión integrada, vamos a ahondar un poco en eso, una coordinación y acuerdos, que tiene que ver con lo mismo, una gestión de los acuíferos, ¿ah? De las aguas subterráneas, donde hay mucho por avanzar, no se conoce suficientemente los acuíferos en nuestro país, se están recién estudiando, después tranques pequeños y medianos embalses, plantas desaladoras, eficiencia energética y por lo tanto sostenibilidad. Voy a dar algunos ejemplos de buena coordinación, de buen trabajo conjunto o manejo de cuenca, de iniciativas que están siendo positivas. Pueden haber muchas más, pero ejemplificar. Por ejemplo, en el embalse Los Aromos, en la región de Valparaíso, es una de las que está siendo más afectada por la sequía. Es la región más afectada por la sequía, donde hay más comunas en emergencia agrícola por esta razón. Hoy cuenta con 10 millones de metros cúbicos acumulados, que es solamente el 29% de su capacidad. Y en su punto más bajo, en abril, tuvo solo 1,3 millones de metros cúbicos, lo que equivale a menos del 1% de su capacidad. Tremendo. Este embalse está a la entrada de Concón en la quinta región. Esta cifra logró revertirse y por lo tanto llegar al 29% desde ese 1%, o sea, estaba seco, gracias a un acuerdo de desval con las juntas de vigilancia del río Concagua y los canalistas de Waddington y Ovalle, que liberaron agua para su recarga, además de la coordinación con las autoridades. Además, en conjunto están construyendo lo que se ve en la foto ahí, una ruta que va a permitir ir llevando agua desde y hasta, o sea, por lo tanto, en temporada baja, cuando los agricultores no necesitan esa agua, la van a poder embalsar y en temporada alta volver a llevarla, y hay momentos en que se va a necesitar más para el consumo humano y otros para la agricultura, y el agua va a poder ir en este ducto de ida y vuelta. Eso es una tremenda innovación, y lo están trabajando en conjunto. Y una gracia que tiene es que, por ejemplo, la asociación de la Junta de Vigilancia del Río Concagua está dividida en la primera sección y la segunda sección. Son dos juntas distintas. Y han tenido históricas diferencias. Y se han unido para poder, frente a este tema de la sequía, para poder tener estas iniciativas en conjunto. Y han ido dejando las recriminaciones que pueden haber tenido con la sanitaria, en este caso ESVAL, para trabajar en conjunto con ella también. Son ejemplos súper positivos y que hablan muy bien del manejo integrado de cuenca, o sea, el trabajar integrándose todo en una cuenca. Y otro ejemplo es aquí mismo, en el Maule, donde las organizaciones de canalistas de Río Maule Sur, Melao y Asociación Canal de Maule, acordaron embalsar el agua utilizada por Enel y dejarla en Colbún, donde queda disponible una cantidad para ser usada en la temporada de riego y así dar doble uso al agua generada. O sea, por lo tanto, el agua que se usa para generación no vaya después al mar, sino que quede embalsada y posteriormente pueda ser utilizada cuando la necesiten los agricultores. Son acuerdos, en vez de estarse peleando por el agua, es venir y bueno, trabajemos en conjunto, ya esta agua la usas tú, la uso yo, en qué periodo. Es súper importante esta conversación que se está dando, y para esto es muy importante lo que les decía, que existan organizaciones de usuarios de agua potentes, porque también están negociando, conversando, llegando a acuerdos con empresas que son súper potentes. Entonces requieren un grado de equilibrio y eso es muy, muy positivo. Y otro ejemplo totalmente distinto por ejemplo, la región de Atacama, región que también es fuertemente agrícola, fundamentalmente con producción de uva de mesa, y que se ha visto fuertemente perjudicada por la sequía en los últimos años. Y para asegurar el abastecimiento de agua potable, al 75% de la población de Atacama se construye actualmente en la comuna de Caldera la primera planta desaladora de agua de mar impulsada y financiada por el Estado. Y ahí los habitantes de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera, Chañaral recibirán tratada el agua para poder consumirla, o sea, agua de mar tratada para el consumo humano, ¿ah? No para usar en la lixiviación en la minería, sino que para el consumo humano. ¿Ah? Ya están las capacidades para eso. Y hoy estos territorios son abastecidos por el acuífero del río Copiapó, que como todos sabemos ha bajado severamente su caudal en los últimos 20 años, por distintas razones, sobre otorgamientos de derechos de agua, más efectivamente el cambio climático que hace que esté lloviendo mucho menos en esa zona y con menos nieve en la cordillera. ¿Ah? Hemos visto también lo que ha ocurrido cuando ha llovido, que como la isoterma es muy baja, hemos tenido catástrofes en la zona de Atacama.
Bueno, aquí hay una ayuda, esto va a permitir liberar agua también para la agricultura y asegurar el consumo humano. Son iniciativas también de trabajo conjunto y de gestión que se pueden ir copiando a nivel de cuencas. Cada cuenca tiene una realidad distinta y se puede ir trabajando integradamente. Y también en cuanto a la coordinación para una mejor gestión, quedan muchos factores donde avanzar, donde estamos como en debe, estamos partiendo recién, como el aprovechamiento sostenible de los acuíferos. Hoy en día, claro, uno construye un pozo y mientras más profundo sea el pozo y mejor sea la bomba, tengo posibilidades de sacar agua. Bueno, ¿y qué pasa con el vecino? ¿Le estoy secando el acuífero? Y justamente reclamo siempre en esa línea. Y muchas veces se dice, bueno, se critica al sector frutícola porque se dice, bueno, si tiene una buena bomba y logra sacar buena agua, él va a tener agua, pero no necesariamente sus vecinos van a tener agua para regar, por ejemplo, sus cultivos hortícolas, y especialmente pequeños agricultores. Entonces ahí hay una asimetría que sin lugar a dudas no debe ser y que hay que ir resolviendo. Y para eso hay que lograr un aprovechamiento sostenible del acuífero y conocerlo, porque lo que no se conoce, si no se sabe lo que hay bajo tierra, bajo la roca, ¿no es cierto? Si no se conoce lo que hay, no se puede gestionar. Lo que no se conoce no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona. Eso es básico. Y por eso creo que también es básico conocer el potencial que tiene cada fuente de agua. No todos lo conocen, pero el agua en mares y océanos es el 97,2% del agua disponible en el planeta. Prácticamente toda el agua es el mar. El hielo polar y los glaciares representan poco más del 2%. El agua subterránea, un 0,61%. Y el agua superficial, un 0,009%. O sea, estamos hablando que el agua subterránea es muchísimo más que el agua superficial, la dobla varias veces. Y sin embargo, siempre estamos pensando en embalse, en agua superficial y poco en el agua subterránea, en el aprovechamiento sostenible que podemos hacer de esa agua, donde ahí tiene mucha importancia el tema de la recarga para que sea efectivamente sostenible y no terminemos depredando el acuífero. La humedad del suelo aporta prácticamente nada y la atmósfera muy, muy poquito. Entonces ahí también esto muestra que el tema de agua subterránea tiene un tremendo potencial si es que efectivamente se investigan los acuíferos, se gestionan y se regula de una manera adecuada. Y también, bueno, y lo decía durante gran parte de la presentación, potenciar las organizaciones de usuarios de agua es clave. Y aquí hay algunos ejemplos también cercanos, en la misma región del Maule, la conformación de la Federación de Juntas de Vigilancia del Río Maule. Entonces, existen distintas juntas de vigilancia del Maule, perdón, de la región, distintas juntas de vigilancia en la región, en las cuencas, en los ríos, etcétera, y cada uno tiene también sus intereses, pero hay ciertas materias en que se pueden poner de acuerdo y con eso tener mucho peso a nivel regional. Por lo tanto, una muy buena iniciativa de coordinación. Y lo mismo también en la formación de la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Biobío. Me creerán ustedes que el río Biobío, uno de los más caudalosos del país, uno de los más relevantes, a través de toda su cuenca no tenía Junta de Vigilancia. Y recién hace 2 semanas atrás establecieron su junta de vigilancia para poder gestionar adecuadamente y coordinadamente lo que es la cuenca del río Biobío desde la cordillera hasta el mar. Y aquí yo les quería tirar un par de propuestas disruptivas para que también opinen, para que pregunten. A lo mejor yo no soy experto tampoco, pero por lo tanto no sé si voy a tener todas las respuestas, pero al menos para también me parece interesante tener un feedback de qué les parece. Uno es poder potenciar embalses y tranques medianos. Llevamos décadas con este tema de los embalses priorizados. Cada gobierno habla de ya 23, 22, suben a 26 embalses priorizados, se cae Punilla en el Ñuble, vuelven a subirlo, se atrasa, etc. Y por lo tanto vemos que pasan décadas y los embalses que se construyen los grandes embalses son muy pocos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final del día la legislación implica que deben someterse un gran embalse a una serie de regulaciones, de permisología, de regulaciones que son complejas, además de la gran inversión. Además también del impacto social. Hacer un gran embalse significa trasladar muchas veces asentamientos humanos.
cosas que hoy en día son mucho más difíciles de presentar de lo que eran hace algunas décadas, donde hoy en día es una exigencia la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Por lo tanto, hoy en día la situación que hay es que los tanques de más de 50.000 metros cúbicos o 5 metros de muro deben someterse a permiso sectorial de la DGA. Esto de acuerdo al Código de Agua, esto es así desde la década de los 80. Pero por otra parte, hay un reglamento de obras mayores del MOP, con el Decreto Supremo 50, que indica que sobre 50.000 metros cúbicos hay 3 tramos, cuyos límites son desde los 50.000 a 1,5 millones de metros cúbicos, o sea, un tremendo tramo, de 1,5 millones a 60 millones de metros cúbicos, y superior a 60 millones de metros cúbicos. Y por otro lado, la Ley de Base del Medio Ambiente también regula este tema y dice que las obras de más de 50.000 metros cúbicos o muros de más de 5 metros, por lo tanto las que tienen que ver con la regulación de la DGA, de acuerdo al Código de Agua, deben tener además declaración de impacto ambiental. Y ahí se nos pudrió todo respecto a la posibilidad de construir embalses rápidamente o de acuerdo a las necesidades que tenemos, porque requiere una declaración de impacto ambiental. Y resulta que, claro, entre 50.000 y 1,5 millones de metros cúbicos hay un tremendo trecho. O no es lo mismo un embalse superior a los 60 millones de metros cúbicos en relación a un embalse de 50.000 metros cúbicos. ¿Ah? Y todo tiene que pasar por una declaración de impacto ambiental. Esto frena el que existan proyectos de embalses medianos. Y esto es algo que es un imperativo resolver. Y ahí, de alguna manera, el sector privado también tiene que ejercer legítima presión en el sentido de que esto sea tema. ¿Ah? Yo siento que esto no ha sido tema y debiese serlo. Lo ha levantado en cierta medida Fedefruta, la misma Comisión Nacional de Riego también está teniendo algunas iniciativas al respecto, pero sería positivo que más sectores se sumaran también a poder ir comentando este tema, porque esto está frenando también posiblemente el que existan embalses medianos por cuenca y poder ir resolviendo la situación. ¿Y cómo potenciamos qué se está haciendo hoy en día entonces en esta línea para poder ir botando un poquito esta barrera? La CNR, la Comisión Nacional de Riego, usó por primera vez el año pasado un tramo que llega y que legalmente está permitido para ellos, que llega a proyectos, a proyectos que cada uno puede ser de hasta 7.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de embalses medianos grandes. Y la gente quería postular, ¿ah? Pero se les dificultó por la declaración de impacto ambiental. ¿Ah? Por ello podría ser, no necesariamente saben hacerlo. Cuando uno tiene un proyecto, un tranque menor que lo postula la ley de riego para un predio o un intrapredial, no tiene que pasar por eso y por lo tanto el mundo agrícola no está acostumbrado a tener que llenar estos formularios para hacer una declaración de impacto ambiental y lo que implica. ¿Ah? Por ello sería importante abrir la discusión, podría ser abrir la discusión de los tranques prediales hasta los 500.000 metros cúbicos y poder tener ahí un fast track. ¿Ah? Y en esa línea también, nuevamente, coordinación, trabajo en equipo, destacar que la Comisión Nacional de Riego está piloteando con Agrícola Central, acá en la región del Maule, para avanzar más rápido y con más certeza en este proceso y así dar buenos resultados para este impulso y poder así también pedir ese impulso político con conocimiento de causa para apoyar esto. ¿Ah? Por último, también en gestión de riego quería proponer el tema de que ha estado fuera del debate el tema de las variedades tolerantes a la sequía. Mucho se habla del agua, de gestionar más agua, mejor el agua, pero no de cómo gestiono mejor la variedad vegetal y consigo variedades made in Chile para tener una política nacional de mejoramiento genético vegetal sin prejuicio. ¿Ah? En esa, la semana pasada, una muy buena noticia, que justamente quienes crearon el CRISPR, que es esta herramienta para cortar genes y hacer edición de genes y producir más rápido lo que la naturaleza puede llevar cientos de años, en cuanto a las mutaciones que se producen genéticas naturalmente en las distintas variedades y poder lograr, por ejemplo, tolerancia a la sequía, obtuvieron el premio Nobel quienes crearon las herramientas CRISPR. Y bueno, para esto, para ir cerrando la última parte, lo voy a pasar rápido, es necesario comunicar asertivamente, ahí nos caemos muchas veces. Como sector tenemos las soluciones, muchas de las soluciones que nombré hace un rato y muchas otras más,
pero no comunicamos lo que estamos haciendo bien, no nos mostramos necesariamente como un sector amigable y la ciudad no nos entiende. Muchas veces los agricultores dicen, bueno, nosotros no entendemos, pero la ciudad no nos entiende. Los medios de comunicación sacan reportajes sobre el agua y los medios generalistas, no necesariamente agrícolas, nos muestran como los depredadores del agua. Y nosotros lo que más hacemos es generar alimentos de calidad y obviamente el alimento, un 70% del vegetal, entre el 50 y el 70% tiene agua, su principal nutriente es el agua, pero el principal nutriente del hombre es el alimento, también el agua, por lo tanto, yo no estoy depredando, estoy aportando. ¿Cómo comunico eso? ¿Cómo nos perciben hoy en día el sector agrícola? ¿O nos percibían pre-pandemia, pre-COVID-19? Nos percibían a veces como el que más gasta agua. Cuando uno veía reportajes de televisión, mostraban el Valle de Petorca, todo seco, y le echaban la culpa a los agricultores. Y le decían el que más gasta, no el que más aporta alimentos, o el que está nutriendo, regando su alimento, no, está gastando agua. Y a la vez se destaca muchas veces en los medios la desigualdad social, es decir, una agricultura pujante que exporta, donde tenemos, por ejemplo, los APR, el agua potable rural, no funcionando muy bien, y donde hay camiones aljibe en muchas comunas del país, que es una vergüenza. Y eso lo ejemplifico en esta imagen, ¿no es cierto?, de cómo nos ven al sector. Nos siguen viendo un poco como el señor de la querencia, ese personaje malvado como el siglo XIX. ¿eh? Y cómo nos debieran percibir, o cómo nos están percibiendo al sector agrícola ahora, en tiempo de crisis, de COVID. Nos están percibiendo como el que produce los alimentos, como vitales en la cadena de abastecimiento. O sea, está habiendo un volcamiento en la opinión pública por esta situación coyuntural. Y ahí hay una oportunidad que debemos aprovechar hacia futuro. Y por lo tanto, cómo queremos que nos vean post pandemia, como innovadores, como coherentes, como socialmente responsables, como sostenibles. Yo creo que hacia ahí tenemos que apuntar gran parte de nuestra labor y cómo comunicamos a eso. Y digo coherente, porque además podemos apuntar a que somos innovadores, socialmente responsables y sostenibles, pero si tenemos yayitas en ese tema, en esos temas, se cae todo, se derrumba como el castillo en naipe. O sea, tenemos que además ser coherentes con lo que estamos predicando. Si decimos que somos sostenibles y sustentables, trabajar en esa línea. Mostrar lo que somos y lo queremos llegar a ser con verdad y coherencia, como les decía. Y aquí ya no está el señor de la querencia en la foto, es otro tipo de agricultor, que puede ser tradicional, innovador, en distintas líneas, pero mucho más amigable para la sociedad. Y la coherencia, sabemos que es la consistencia entre lo que se hace y se dice, y que es la receta para una comunicación efectiva en tiempos de crisis. Y eso ocurre especialmente en el caso del dirigente gremial, el empresario o emprendedor de nuestro sector, que representan todo un sector de actividad económica y tiene una mayor exigencia, que es ser coherente entre ese actuar representando a su sector y el que manifiesta en sus empresas, a sus colaboradores que lo ven actuar y hablar, a la opinión pública, ¿no es cierto?, y a sus pares y en representación de ellos. Para comunicar, por lo tanto, necesitamos certidumbre, más que nunca debemos comunicar bien, generar certezas, proyectar seguridad, aprovechar la oportunidad para fortalecer nuestro liderazgo. Y eso hacia nuestros colaboradores y líderes, al mercado, a los proveedores, a la regulación, al regulador, a la opinión pública. Debemos comunicar a todos ellos, no encerrarnos en nosotros mismos, porque si no, no nos van a entender y no vamos a lograr nuestro objetivo. Con empatía, con humanidad y permitir soñar nuevas formas de escuchar y promover innovación y ambientes colaborativos. Y algunas precauciones que les quiero, para ir cerrando, que les quería dar, es el tema de las redes sociales. Es muy bueno trabajar con las redes sociales y aprovecharlas positivamente, mostrar lo que estamos haciendo con nuestras innovaciones, con nuestros proyectos, etcétera. Pero a veces también nos transformamos en opinólogos de la realidad, con opiniones tajantes, con descalificaciones, etcétera. Un líder compromete con su opinión a quien lidera y representa. Al asumir posición de liderazgo en cualquier organización, represento a otros. Ya no hablo solo por mí. Que las cámaras ni la alabanza en redes sociales nos cieguen en ese sentido. Uno puede destruir la reputación en unos momentos en redes sociales y en nuestro actuar personal, opinando a nivel personal, comprometemos muchas veces a nuestra organización y a las personas que nos siguen. Ejemplos hay muchos. En cualquier lugar nos pueden firmar lo que decimos, lo que hacemos, como le pasó al señor del gas, ¿no es cierto?, en el lago, en el sur, en el lago Ranco, cuando le pedía a estas personas que se fueran de su predio, que terminó no siendo su predio. Eso comprometió también el prestigio de las organizaciones donde él era director. Esto se da en muchas otras organizaciones y tenemos que ser conscientes que nuestro actuar en el día a día también influye en nuestras organizaciones.
y debemos estar preparados para las crisis. Las crisis son la regla hoy en día, no la excepción, lo vemos con el tema del COVID. Imaginar que uno tiene la situación bajo control es colocarse fuera del mundo actual. Las crisis son signos de actividad, de energía. Una organización que las evita y no las enfrenta, la llevará a una situación poco competitiva. Y en nuestro sector es así. Hace una semana atrás, 2, 3 semanas atrás, estábamos hablando de que en el Ñuble y en el Biobío se aprobaba el System Approach por parte de Estados Unidos para poder entrar con los arándanos sin fumigar, ¿no es cierto?, por el tema de la alopecia, pero a la vez se está planteando una posible salvaguardia por la administración Trump a los arándanos. O sea, por lo tanto, hay que estar preparados para la crisis. Uno no tiene tiempo ni siquiera para celebrar una buena noticia. ¿Mm? Y por eso tomémonos las comunicaciones en serio. Cuando hace unas décadas las comunicaciones siempre eran consideradas de staff. Hoy en día las comunicaciones no solo están dentro de las organizaciones, sino que son claves además a nivel directivo. Muchas veces hay personajes relacionados al mundo de las comunicaciones o de la gestión de stakeholders o de lo social involucradas en los directorios o bien asesorando a los directorios. Hoy en día las comunicaciones son claves en la toma de decisiones, porque si no, si la opinión pública se nos pone en contra, eso nos permite muchas veces la libertad de operar. Y surgen los mitos, y muchas veces se piensa que lo que estamos haciendo no es bueno, cuando lo que estamos haciendo es un aporte a la sociedad, no solamente en generación de empleo. Y por eso, para terminar, última lámina, las nuevas generaciones se movilizan por el propósito y la colaboración. Lo que hemos visto en esta presentación son fundamentalmente ejemplos de colaboración. El resto de los expositores, y la idea es que también hoy día van a tener muchas presentaciones relacionadas a positivas técnicas para mejorar el tema de la gestión del agua en el campo, innovación, etc. Y yo quería centrarme más bien que en un producto, más bien en cómo uno relacionarse y gestionar, tener un propósito, atraer talento. Si somos capaces de movilizarnos por un propósito y somos capaces de comunicarlo, atraemos nuevos talentos. Ellos generan innovación que nos permite sortear las crisis y obtener positivos resultados. ¿Y para qué decir la colaboración? Durante toda esta presentación hemos querido también potenciar el tema de la colaboración del trabajo conjunto como una forma de salir adelante frente a este déficit hídrico que enfrentamos como sector. Lo mejor de todo es que esta fórmula es rentable, esto funciona. Muchas gracias, las disculpas por haberme pasado un poco del tiempo, partimos también unos minutos atrasados, pero ha sido muy grato poder hacer esta exposición y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Francisco, por tu ponencia. Agradecemos el tiempo también que has dedicado, ¿cierto?, a participar de esta actividad. Y claro, tenemos algunas preguntas. Bueno, primero, los agradecimientos que se están haciendo, se han hecho aquí por el chat. Primero, vamos a partir con una pregunta inmediatamente. ¿Por qué crees que no fuimos capaces de actuar antes al proceso de la sequía, que fue progresiva? ¿Y por qué esperamos cuánto tiempo cuando ya estábamos en modo sequía? ¿Por qué esperar y no actuar antes? Bueno, hay varios factores. Por un lado, las sequías habitualmente tienen un periodo, que es un periodo de 6, 7 años, y siempre se está esperando que pase la sequía. Y hay un fenómeno nuevo que es el cambio climático. Y que eso hace que hoy en día estemos en una situación completamente distinta a la que conocía tradicionalmente el agricultor. Esa es una de las razones, uno que veo como una de las posibles. Otro es a nivel de autoridades y a nivel de gestión pública, es el tema de que los gobiernos duran 4 años y cada 4 años hay que estar revisando todas las políticas. Y cuando se trata de políticas de embalse, cuando se trata de plantas desaladoras, etcétera, normalmente lo que ocurre, si uno empieza a revisar los discursos del 21 de mayo, es que hay propuestas, y normalmente lo que se habla del sector agrícola es propuesta en el tema de agua, y si uno empieza a revisar, es poco lo que se cumple y en los plazos acordados respecto de eso. Y claro, porque son obras, se piensa mucho en grandes embalses, y como son obras de largo plazo, no alcanzan a cumplirse en un gobierno, y se reevalúan cada nuevo gobierno que llega, y por lo tanto eternamente no se construyen. Hay un embalse en el Aconcagua que está planificado desde la época de Arturo Alessandri Palma, y todavía no está hecho, o sea, 100 años. Perfecto. Ahí yo creo que hay una segunda razón. Y lo otro es que no tenemos peso como sector.
en la agenda pública. Tenemos que hacer valer nuestro peso, y por eso la importancia que les decía de las organizaciones de usuarios de agua. Si no estamos organizados como sector, difícilmente vamos a tener peso en la agenda pública. Vienen situaciones de emergencias en otras áreas, y salud, educación, etcétera, son siempre prioridad, y es justo que así sea. El agua debiese ser una prioridad fundamental, ¿sí? Básica para el consumo humano, básica para el riego, para producir alimentos, básica para la energía, básica para el sector minero. No hay lixiviación, o sea, el sector minero tampoco. La verdad que es clave para todos, y tiene que haber una política nacional. Países como Israel la tienen, Australia lo tiene. Australia vivió una gran sequía como la que vivimos nosotros, de 7, 8 años, y aprendieron de eso y hicieron una política nacional de riego. Perfecto, mira, aquí tenemos algunas otras preguntitas, un poco tocando el tema de los embalses. ¿Cuáles son las principales trabas que existen en embalses medianos que se presentan? ¿Cómo hacerlos para hacerlos factibles, quizás? Claro, por lo que uno va consultando también con algunos expertos, la verdad que pareciera ser que la mayor traba es esto de tener que pasar por declaración de impacto ambiental, que es algo que no está habituado el sector, especialmente si son embalses que van a tener solamente un uso agrícola, y que no son tan grandes, la verdad. O sea, los 50.000 metros cúbicos, un embalse que puede estar dentro de un campo, no estamos hablando de un embalse que va a tener un impacto en la comunidad. Entonces están metidos en un rango muy grande. Lo veíamos ahí de 50.000 a 1,5 millones. Es un rango tremendo, porque no tiene nada que ver uno con otro. Entonces ahí de alguna manera va a haber que ir compartimentando, y también nuevamente aquí yo creo que la comunicación es importante, o sea, que los agricultores se pongan de acuerdo, el mundo agrícola, el mundo también de la gente que gestiona estos temas, las asociaciones de usuarios, y comiencen a hablar como una sola voz a nivel nacional. ¿Ah? Y que en cada región también existan pautas comunicacionales al respecto, empiecen a presionar por estos embalses, por estos tranques medianos, de tal manera de que no tengan que hacer esta declaración que no se justifica para muchos de ellos. ¿Ah? Eso. Perfecto, mira, aquí justamente había otra pregunta relacionada a los embalses. Dice, en cuanto a los embalses 5.000 metros cúbicos, es una buena medida para administrar recursos hídricos, sin embargo, se deben regularizar, dado que aquí también habría un acaparamiento. ¿Cómo se podría gestionar aquello? Bueno, ahí técnicamente no soy un experto en eso, pero creo que sin lugar a dudas todo tiene que estar regularizado, todo tiene que estar de acuerdo a normas y de acuerdo a ley. O sea, uno no puede ponerse a construir de manera indiscriminada y sin las autorizaciones pertinentes. Tienen que estar las autorizaciones de acuerdo a la norma de la Dirección General de Agua, y ahí es labor de la Dirección General el hacer las fiscalizaciones correspondientes. Perfecto. Ya para ir terminando, te hago la última pregunta. Bueno, es tratar de hacer dos en una. En Chile, tú mencionaste que existen iniciativas en biotecnología para tener plantas tolerantes a la sequía. Si nos puedes contar de eso y qué piensas del trabajo que está haciendo el escenario hídrico 2030. Ya. Bueno, Luis, respecto al tema de la tolerancia a la sequía, existe una gran paradoja en Chile. En Chile tenemos investigadores de clase mundial. Tenemos, por ejemplo, a Cristóbal Huawi, que está investigando el trigo en Inglaterra, y dirige el John Isner Institute allá en Inglaterra, y fue uno de los descubridores del genoma del trigo, nada menos, o sea, un superclase mundial, y que podría estar trabajando en trigo tolerante a la sequía en proyectos acá en Chile, y no se le aprovecha. Tenemos otras personas trabajando, por ejemplo, a Hugo Campos, que es otro genetista trabajando en el dirigiendo el Centro Internacional de la Papa, donde están produciendo papas también tolerantes a la sequía, papas con calidad nutricional, etcétera, pero para otros mercados, otro tipo de papas para África, para otros países. Y acá en la región, en el Maule justamente, la propia Universidad de Talca tiene también expertos en la materia, y por ejemplo el equipo del doctor Simón Ruiz desarrolló hace 5 o 6 años atrás un maíz tolerante a la sequía mediante biotecnología, mediante transgenia, insertándole a un maíz propio de la zona, maíz convencional, propio de la zona del Maule,
insertándole el gen de una especie de tomate endémico de Atacama y de que resiste la sequía. Y ese maíz resultó ser 50, 60 veces más resistente a la sequía que el maíz convencional. O sea, es espectacular. ¿Ah? Es increíble lo que logró el doctor Simón Ruiz con su equipo ahí en la Universidad de Talca. Y lamentablemente están las capacidades, pero no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque existen vacíos nuevamente regulatorios, en este caso respecto a la biotecnología por transgenia, en el que se puede producir semillas con fines de exportación, pero nuevamente hay que pasar por un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente que no está escrito, que está pendiente y que no ha habido la voluntad política de sacarlo para poder producir mediante este tipo de biotecnología. Pero por otro lado está la edición de genes, que eso está abierto y que se puede producir con esas técnicas. ¿Ah? Pero lo que sí falta, y que ahí también hay gente de la Universidad de Chile trabajando en eso, de la Universidad Católica también, en la Universidad de Chile se está trabajando en manzana, en tomate, en kiwi, algunos de ellos tolerantes a la sequía, otros con otras características. El equipo de la doctora Claudia Stangue, que también difunde mucho también esto. Pero lo que falta es voluntad política, o sea, es voluntad de venir y decir como país, nosotros vamos a potenciar la biotecnología para poder tener variedades tolerantes a la sequía, y no solo preocuparnos de producir más agua, sino que también poder tener variedades que puedan ser utilizadas made in Chile y que sean sostenibles con el medio ambiente y pasen todas las regulaciones, eso nadie lo descarta, ¿no? Es de toda lógica. Y la segunda pregunta que me hacía... el tema de escenarios, para ir ya cerrando. Pues el escenario hídrico, a mi juicio, tiene una gran virtud, ¿eh? Que es que sienta a todos en la mesa, ¿no? Que sienta a todos los sectores en la mesa, están todos presentes. Y ahí uno se da cuenta que hay materias en las que no hay acuerdo y hay otras muchas materias en las que sí hay acuerdo. Entonces pone mínimos comunes. Y uno de los mínimos comunes que ha puesto es el de la gestión cuenca por cuenca y la gestión integrada de cuenca en que todos participen. Y yo creo que eso es un gran aporte. Ok, así que gracias, buena Francisco. iniciativa. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Te agradecemos tu participación. Así que muchas gracias y ahora los dejamos invitados a las 11:30. Comienza la siguiente charla, los 5 pilares de eficiencia hídrica en agricultura, por Cristian Estrada, fundador de Ficagua. Así que los dejamos invitados y muchas gracias nuevamente, Francisco, por tu ponencia y por tu tiempo en esta actividad. Gracias a usted, ha sido un agrado. Que estés bien, hasta luego.